Hola, buenos días, bienvenidos. Hola. Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis esta mañana en este encuentro y gracias a los que estáis aquí en la sede, acompañándonos en la sede del Círculo de Empresarios de Galicia y a todas las personas que estáis conectadas en remoto. Yo soy Maite Torres, soy miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios de Galicia y directora de Agua de Mayo Marketing y os acompañaré durante esta jornada en este encuentro empresarial. Dar las gracias también a Banca, que colabora con nosotros en este encuentro, bueno, y muchas más actividades, pero hoy tenemos aquí con nosotros a José Manuel Nogueira, que es el responsable de Banca Institucional de Abanca. Gracias, José. Gracias, Maite. Hoy vamos a hablar sobre los fondos Next Generation, una oportunidad de transformación de las empresas y de las entidades europeas, y especialmente hoy hablaremos de las gallegas. Unos fondos que se crearon para paliar los efectos del COVID, para hacer una Europa más resiliente, más digital y más sostenible y para relanzar la economía. Estos fondos, que suponen para España una inversión de 140.000 millones de euros, que hablaremos sobre ellos, sobre los mecanismos para acceder a ellos, sobre el plan de recuperación, sobre los PERTE, sobre las convocatorias que están en marcha este año 2022 y las que se abrirán. Y hablaremos sobre esas oportunidades. Es una oportunidad histórica para las empresas gallegas, pero supone también a la vez un importante reto, porque las condiciones son muy exigentes, porque requieren una verdadera transformación de las empresas y de las instituciones, pero a pesar del momento crítico en el que estamos, es un tren que no debemos perder. Desde el Círculo de Empresarios de Galicia os ayudaremos, entre otras acciones, con encuentros como este tipo, para que no perdamos ese tren. Damos voz a las empresas, porque además tenemos mucho que decir y debemos ser escuchadas, y seguiremos cooperando y colaborando con todas las entidades públicas y privadas que nos ayuden a fortalecer el tejido empresarial gallego. Y ya sin más robaros, ya no voy a robaros más tiempo, paso la palabra a José Manuel, perdona. Gracias, Maite. Buenos días y bienvenidos a todos. Como siempre, agradecer al Círculo que organice este tipo de eventos, que de lo que se trata es de que se convierta en un foro de debate y de opinión. Gracias a los ponentes, porque son los verdaderos protagonistas de esta jornada, y a todos por asistir, los que estáis aquí y los que desde el otro lado del ordenador pues están conectados, ¿no? La jornada de hoy es una jornada, sin duda importante, pues porque hablar de Next Generation es hablar de una oportunidad, ¿no? Como dice el título, es la oportunidad de transformar el tejido productivo. Están enfocados hacia las empresas, que aquí, al fin y al cabo, en el círculo es el punto de reunión de todas ellas, y lo que se busca es ver qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Analizar el presente, lo que está planteado y, sin duda, pues lo que va a venir. Son una cantidad de fondos importante en cuanto a importe, y lo verdaderamente importante es si sirven para algo, si realmente van a transformar nuestra economía. Desde Banca creemos que sí, y de hecho hemos creado una unidad única y exclusivamente para esto, para ayudar a las empresas a gestionarlo y para intentar que realmente se consigan captar esos fondos y que esos fondos generen pues todo ese retorno para el que se han creado. Hoy vamos a hablar desde distintas perspectivas, desde la banca, como nosotros, de lo que ofrecemos y de lo que estamos haciendo, desde la administración, por parte de la Xunta, como a través de la oficina tractora, y después pues las empresas, o sea, desde empresas medianas y pequeñas, los clústeres y las distintas entidades, actores en este panorama. Sin duda, yo creo que vamos a hacer una reflexión muy interesante y que podamos ir viendo cómo se van desarrollando todo este proceso complejo, como decíamos, pero que no hay éxito sin trabajo. Y nada más, muchas gracias al Círculo, como siempre, por confiar en Abanca. Y ahora al lío, que es lo importante. Pues sí, que hemos venido a escuchar a los invitados que tenemos hoy. Os voy a presentar a Mónica Gondar. Mónica es la directora de la unidad de negocio Next Generation en Abanca. Y Mónica, nos vas a contar sobre qué oportunidades nos brindan los fondos Next Generation. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un placer para mí
estar aquí esta mañana. Siempre es un placer venir a Vigo, o sea, es mi segunda casa, o sea que yo encantada de estar aquí nuevamente. Pues sí, efectivamente, contaros un poquito en qué consisten estos fondos, que posiblemente ya lo sepan, pero bueno, hacemos ese repaso y luego las distintas oportunidades que nos puede brindar. Pues arrancamos con la presentación, si les parece. Perfecto. Bueno, pues como seguramente ya saben, estos fondos Next Generation pues es un instrumento excepcional. El 21 de julio del 2020 se aprobó este instrumento excepcional, estos fondos Next Generation, por el Consejo Europeo, y la Comisión Europea pues dio luz verde a estos fondos y refuerzan lo que es el presupuesto plurianual 21-27, y va a proporcionar lo que son los medios necesarios para hacer frente a esa recuperación económica. Vale, el fondo, como comentaba anteriormente Maite, está dotado de 750.000 millones de euros y está formado por distintos mecanismos, distintas patitas. La más importante, el mecanismo de recuperación y resiliencia. Digo el más importante porque tiene una dotación del 90% de los fondos, es un total de 672.500 millones de euros. Hay otras patitas como el REAC-EU, desarrollo rural, pero yo me voy a centrar en esta exposición en la parte más importante, en ese mecanismo de recuperación y resiliencia que, como digo, es ese 90% del fondo. Bien, a España, como comentaba también anteriormente Maite, le corresponden 140.000 millones de euros. Los criterios de reparto que establecía la Comisión Europea eran tres, que es el tamaño de la población, la inversa del PIB per cápita frente a la media de la Unión Europea y la media de desempleo. Somos el país, en este caso, que tiene una dotación mayor, ¿vale? No es una buena noticia, es porque nuestros datos eran peores, ¿vale? Por eso nos corresponde esa cantidad de 140.000 millones de euros. La cifra que considero que es más importante son esos 69.528 millones de euros. De los 140.000 millones hay una parte, que son esos 69.528 millones de euros que vienen en forma de subvenciones a fondo perdido, es decir, que las empresas no van a tener que devolver. Hay una segunda parte, que son los 71.700 millones de euros, que vienen en forma de préstamos. Pero en este caso, esta cantidad de 71.700 que viene en forma de préstamos vendrá en un segundo momento, ¿vale? En este momento, el Gobierno está focalizando todos sus esfuerzos en esos 69.528 millones de euros. Y la parte de los préstamos tenemos de plazo hasta agosto del 2023 para ver si se acometen o no. El Gobierno ya ha dicho que sí, pero esa parte de préstamos vendrá posteriormente para impulsar los proyectos que se hayan iniciado con la parte de las subvenciones a fondo perdido, ¿vale? De esos 69.528 millones de euros, el 70% tiene que estar comprometido entre el año 21 y 22. Nos quedan 6 meses para ese 70% que tiene que estar comprometido. Y el 30% restante antes del 31 de diciembre del 2023. Cierto es que tenemos de plazo hasta el año 2026 para ejecutarlo, pero comprometido tiene que estar antes del 31 de diciembre del 2023. ¿Y esto es mucho, es poco? ¿Cuánto es esto? Pues para que se hagan una idea, los fondos ordinarios, los que ya conocemos, que vienen a través del Fondo FEDER o Fondo Social Europeo, en este momento estamos ejecutando el marco plurianual 14-20. A finales del 2020, en diciembre del 2020, este importe del marco 14-20 eran 40.000 millones de euros. En diciembre del 2020 solo un 40% de esos fondos estaban comprometidos. En este momento estamos ejecutando, porque tenemos 3 años más de gracia para ejecutar estos fondos, estamos ejecutando estos fondos. Pero imagínense, 40.000 millones de euros en un periodo de 7 años y solo fuimos capaces de comprometer el 40%. Estos son 70.000 que hay que comprometer en 3 años y nos queda año y medio. O sea que el reto es mayúsculo, ¿vale? Para todos, principalmente para las administraciones públicas, pero para todos, también para las empresas, ¿no? Porque tenemos que estar preparados. Para que estos fondos lleguen a venir o llegasen a venir, todos los Estados miembros tenían que aprobar, ejecutar un plan nacional. Nuestro plan, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se presentó el 30 de abril del 2021 a la Comisión Europea y la Comisión Europea dio luz verde el 16 de julio del 2021. Nuestro plan pues, se asienta sobre esos 4 ejes transversales que ven ahí: transición ecológica, transformación digital,
cohesión social y territorial e igualdad de género. Y a su vez, estos 4 ejes se asientan sobre las 10 políticas palanca, que son esos cuadritos de colores que ven ahí. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación, infraestructuras y ecosistemas resilientes, transición energética justa e inclusiva, una administración para el siglo XXI, modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo del Sistema Nacional de Salud, educación y conocimiento, nueva economía de los cuidados, impulso de la industria de la cultura y el deporte y la modernización del sistema fiscal. Estas son las 10 cajitas, las 10 políticas palanca donde se asienta nuestro plan nacional. A su vez, dentro de estas 10 palancas está formado por 30 componentes. ¿Qué son los componentes? Los componentes son las líneas de acción, las que nos van a decir cómo se va a desarrollar todo esto. Bien, dentro de estos componentes hay un total de 212 medidas, que 110 son inversiones y 102 son reformas que, repito, hay que comprometerlas en el periodo del año 2021 al 2023. Aquí tenemos un cuadro, se ve muy chiquitito, ¿vale? Lo siento, después en tal caso podemos hacerles llegar la presentación para que puedan ver cómo se distribuye cada uno de los componentes, para que sepan hacia dónde van destinados estos fondos, ¿vale? Están las políticas palanca y los componentes, ¿vale? Y la dotación de lo que supone cada uno de ellos. Vamos a pararnos un momentito en esta diapositiva, que aunque sea un poco densa, yo creo que les puede hacer una idea de hacia dónde, cuáles son las políticas palanca que son más importantes para las empresas, ¿vale? Yo empezaría por la primera, que es la Agenda Urbana y Rural y Lucha contra la Despoblación, que tiene una dotación del 20% de los fondos, es un total de 14.407 millones de euros. Está formada por 3 componentes. El primero es donde encontramos las convocatorias que tienen que ver con el MOVES 3, el MOVES singulares, todo lo que tiene que ver con el vehículo eléctrico, ¿vale? Estaría en este primer componente. El segundo es un gran plan de rehabilitación de viviendas, ¿vale? También con una dotación muy importante. Y el tercer componente es fondos para todo lo que tiene que ver con agricultura, pesca, sector agroalimentario, ¿vale? Yo creo que es fundamental esta política palanca para las distintas empresas. La segunda, infraestructuras y ecosistemas resilientes, es más bien una política palanca más bien destinada a lo que sería la administración, ¿vale? O sea que no vamos a profundizar en ella. La tercera, transición justa e inclusiva, aquí encontramos ayudas de gran cuantía, por ejemplo, para las instalaciones de las placas fotovoltaicas, podemos encontrar aquí, también todo lo que tiene que ver con el desarrollo del hidrógeno verde, ¿vale? En esta política palanca lo podemos encontrar. La política palanca número 4 es puramente de la administración, porque es la modernización de la administración. La política palanca número 5, importantísima para las empresas, que es la modernización del tejido industrial y de la PYME y el desarrollo del turismo, ¿vale? Es una política, es la que tiene una mayor dotación de fondos, es un 23% de los fondos. Aquí encontramos todo lo que tiene que ver con ayudas para digitalización de la PYME, las ayudas del KI Digital, que en este momento tenemos abiertas una convocatoria, también todo lo que tiene que ver con el desarrollo del turismo, aunque aquí tengo que decir una cosa. Es cierto que nos encontramos ayudas para el turismo, pero sí que es cierto que no encontramos tantas ayudas directamente dirigidas a empresa. Sí que las ayudas dirigidas a turismo están más pensadas para entidades locales que desarrollen sus planes de sostenibilidad y digitalización centrados en el turismo, pero más bien dirigidas a entidades locales o administraciones públicas. Puede haber varias licitaciones relacionadas con turismo, más que convocatorias. Alguna hay destinada a empresas, pero sí que nos encontramos que están más destinadas a lo que son las entidades locales o las administraciones públicas. La política palanca número 6, que es ese pacto por la ciencia y la innovación, muchas ayudas, en este caso relacionadas con I+D+I, relacionadas con salud, también es bastantes ayudas también destinadas a la administración pública. La palanca número 7, que es educación, todo lo que tiene que ver también bastante ayudas públicas en este caso. Los colegios privados parece que no van a tener aquí ayudas, puede ser que sí los concertados, pero los privados no, ¿vale? Sería más bien para lo que sería todo el desarrollo de formación profesional y colegios públicos en este caso. La nueva economía de los cuidados, también un gran peso hacia lo que es la administración pública. La política palanca número 9, que es ese impulso por la cultura y el deporte.
En este caso es una dotación muchísimo menor. Si ven, es una dotación de 825 millones de euros, o sea que no estamos hablando de los números en los que estábamos hablando antes, pero sí que es cierto que para estas empresas es importante, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el deporte, también pues, empresas cinematográficas o de videojuegos en este caso, ¿vale? Para desarrollarlo y impulsarlo. Y por último, esa modernización del sistema fiscal sin dotación que es puramente pública. O sea que, bueno, hemos hecho un repaso de todo lo que es esta distribución por componentes, pero bueno, quería pararme un poquito para que vean cómo es la distribución y a dónde va, ¿no? Cuál es cada política palanca o cada componente y dónde puede encontrar a lo mejor su empresa pues, dotación para sus proyectos. Bien, ¿y cómo llegan estos fondos a las empresas? Pues llegan a través de tres maneras, ¿vale? En este caso se articulan mediante tres instrumentos principales. Por un lado, a través de los proyectos estratégicos para la transformación económica, los famosos PERTE, digo famosos ya porque bueno, ya hemos oído tanto hablar de ellos, ¿no? Pues estos PERTE van a movilizar 30.000 millones de euros de inversión, ¿vale? Después, un segundo instrumento serían las transferencias de fondos que se hacen a las comunidades autónomas para que se gestionen en su territorio, aunque es un plan nacional y hay que seguir ese ritmo que nos marca este plan nacional. Sí que es cierto que hay unas dotaciones que se reparten a las comunidades autónomas para que sean ellos los que ejecuten en su territorio. En este caso, en el mes de abril del 2022 ya había 13.000 millones de euros que estaban comprometidos, no ejecutados, para lo que son las comunidades autónomas, para eso reparto. Y por último, los programas que gestiona directamente el Estado a través de convocatorias y licitaciones. No voy a adentrarme en la parte de los PERTE porque Santiago Álvarez lo hará y muchísimo mejor que yo, sin duda. Entonces yo me voy a centrar más en lo que son las partes de las convocatorias, ¿vale? Entonces aquí vamos a ver las principales convocatorias que se publicaron en el año 2021. ¿Vale? Ya sé que se ve pequeñito, lo siento, la verdad, por si no lo ven con toda la claridad, pero bueno, como lo decía... Sí, después hacemos llegar la presentación. Vamos a ver, esto es elaboración propia. He puesto las que yo considero que son más relevantes para las empresas. No están todas, ni mucho menos, ¿vale? Solo he puesto las que considero que pueden ser más relevantes, más importantes. Pues allá por el mes de abril, el CDTI fue un organismo que en este caso fue muy activo a la hora de elaborar convocatorias, sacó varias convocatorias en el mes de abril y mayo, ¿vale? Como el programa tecnológico aeronáutico, el programa Neotec, programas de I+D+I, misiones y ciencia e innovación, o sea, sacó varias convocatorias de ayudas en el mes de abril y mayo. Después hay otras convocatorias que fueron más masivas, como por ejemplo el Plan MOVES 3, que salió en el mes de julio, que son ayudas para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables y las instalaciones de los puntos de recarga. También otras ayudas encontramos como en septiembre el MOVE Singulares o en octubre el PRE 5000, todo es un programa de rehabilitación de eficiencia energética para municipios de menos de 5.000 habitantes. También en octubre salieron las ayudas de autoconsumo y almacenamiento de energías renovables, todas las instalaciones de placas fotovoltaicas para autoconsumo tanto a empresas como a particulares. También se publicó la normativa para el programa de ayudas en rehabilitación residencial. A finales de año del 2021 tuvimos muchísima normativa que se publicó para ir comprometiendo estos fondos, como puede ser ese programa de rehabilitación residencial, como fue el Plan de Impulso de Sostenibilidad y Competitividad de la Agricultura y Ganadería, otras como, por ejemplo, el KIT Digital, se fueron publicando la normativa, pero es cierto que las convocatorias no salieron hasta este año 2022. Aquí tenemos las convocatorias del primer semestre del 2022, ¿vale? Las que ya se fueron publicando. Entonces, pues tenemos, como comentaba, ese KIT Digital, por ejemplo, que salió la convocatoria en el mes de marzo, muy importante para ese impulso para la madurez digital de las pymes de menos de 50 empleados. Otras ayudas como, por ejemplo, el programa de incentivos para el desarrollo del hidrógeno renovable, ¿vale? En este caso algo que nos parece tan incipiente y realmente que ya es una realidad, o sea, ya se está trabajando en ello. Otras ayudas como el MOVES Grandes Flotas o comunidades energéticas, también una convocatoria muy interesante.
el PERTEBEC, que tampoco voy a entrar en este caso porque Santiago Álvarez también entrará en él, pero bueno, lo conocimos ya, salieron esas convocatorias en el mes de marzo, tuvieron que ampliar las convocatorias por 2 veces, ¿vale? Cerró recientemente, hace unos días que cerró la convocatoria. También todo lo que son ayudas para la transformación de las flotas de transporte de viajeros y mercancías, que la tenemos abierta ya actualmente, abrió en el mes de abril y estará abierta hasta diciembre del 2023, o sea que fueron saliendo una serie de convocatorias muy interesantes y que en este momento pueden encontrar ya abiertas, ¿vale? ¿Y qué características comunes tienen estas convocatorias? Bueno, voy a pararme en algunas que considero que pueden ser las características comunes de las convocatorias y tienen que tener en cuenta que las convocatorias pueden venir tanto de lo que es el Gobierno central y las distintas instituciones tipo IDAE o tipo CEDETI, como también a través de las comunidades autónomas, sus organismos, IGAPE, INEGA, el Instituto Galego de Vivenda Solo, y también a través de entidades locales, o sea, los propios concellos pueden sacar sus propias convocatorias de ayuda o licitaciones. La concesión de las ayudas puede ser por concurrencia simple o puede ser por concurrencia competitiva. ¿Qué significa esto? Por concurrencia simple es que por estricto orden de llegada y cumpliendo los requisitos siempre que haya fondos, esa ayuda se concedería. Y por concurrencia competitiva es que tu proyecto compite con otros proyectos, ¿vale? Esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que esos proyectos tienen que estar trabajados, tienen que ser proyectos robustos, tienen que ser proyectos sólidos. No vale solo con una idea, porque Europa no financia ideas. Es importante que esos proyectos estén trabajados. Lo repetiré creo que bastantes veces porque para mí esto es clave, que esos proyectos sean ejecutables y que rápidamente se puedan implantar en la sociedad. Las convocatorias, sobre todo las de concurrencia competitiva, estas convocatorias se publican con muy poca antelación. Las de concurrencia simple sí que es cierto que tienen plazos largos y que generalmente, como es hasta que se agoten los fondos, pues dejan un plazo abierto pues a lo mejor hasta diciembre del 2023. Aunque es cierto que hay ayudas como por ejemplo las de autoconsumo para esas instalaciones de las placas fotovoltaicas que en pocas semanas entramos ya en lista de espera, tuvieron un éxito tremendo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que las convocatorias, si son de concurrencia competitiva, como norma general, son plazos muy cortos. Nos hemos encontrado con convocatorias de plazos de 10 días publicadas en el mes de agosto. O sea que esto lo que nos da a entender es que es muy importante trabajar con anticipación. Trabajar con anticipación es clave para tener éxito en la concesión de las ayudas. Si esperamos a que salga la convocatoria para elaborar nuestro proyecto, nos estamos equivocando, llegaremos tarde. Es importante trabajar el proyecto y una vez que salga la convocatoria, la ajustamos, en este caso, a esa convocatoria. Pero esto es clave. No se subvencionan proyectos completos, ¿vale? Sino la parte del mismo que corresponda con el objeto de la ayuda. Esto también hay que tenerlo claro. Hay muchas veces que a lo mejor un proyecto hay que segregarlo y puede concurrir a varias convocatorias. Tenemos que ser conscientes de que nos puede pasar esto, ¿vale? Para que nuestro proyecto tenga fondos, hay momentos en que nuestro proyecto, pues a lo mejor tendremos que dividirlo y presentarlo a convocatorias distintas. El porcentaje medio de las ayudas es entre un 30 y un 35%, aunque es cierto que nos encontramos ayudas, sobre todo las que tienen que ver con innovación, que tienen porcentajes e intensidad de ayudas mayores, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que el porcentaje medio es ese 30-35%. Y, bueno, repito un poquito, se debe elaborar una memoria del proyecto con información sobre el mismo y que mida los impactos económicos y también los impactos ambientales, ¿vale? Y que mida también, que haga un cronograma de hitos y objetivos a cumplir, ¿vale? Elaborar un proyecto a veces es muy complejo, elaborar una memoria de un proyecto a veces es muy complejo y en este caso las empresas es posible que necesiten ayuda, ¿vale? Pues vuelvo a repetir un poco el cuadrito azul, pero es que lo quiero dejar muy claro. Es importante trabajar con anticipación. Esto es clave para tener éxito, aunque nuestros proyectos realmente lleguen a alcanzar y consigan estas ayudas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en Abanca? Bueno, pues en Abanca fuimos conscientes de la importancia de estos fondos y de lo que puede suponer para la economía de este país. Y es por eso el motivo por el que comentaba antes José Manuel, que hace ya 1 año y medio que abrimos esta unidad de negocio, Next Generation Abanca, que yo dirijo, y con una vocación
muy clara, que es la de colaboración con todos los actores intervinientes, tanto con administraciones públicas como, por supuesto, con nuestras empresas. ¿Vale? ¿Y qué labores ofrecemos? He puesto ahí tres labores, que es lo que estamos haciendo en este caso en Abanca, que son, por un lado, labores de información, o sea, poner a disposición de nuestras empresas todo el conocimiento que nosotros tenemos, o sea, facilitando el acceso a la información de estos fondos. Hemos habilitado también un lugar disponible donde ustedes pueden consultar las ayudas que en este momento están abiertas. Les dejo aquí el enlace, el link, por si lo quieren consultar a través de nuestra página web de Abanca Empresas, la pueden obtener. Yo les animo en este caso y les invito a que puedan entrar en esta página, y aquí tienen toda la información de las ayudas con fichas de información, la pueden filtrar por CENAE, por provincia, o sea que les invito en este caso y les dejo ahí el link. También labores de acompañamiento, ¿vale? Durante todo lo que es la elaboración del proyecto, pero ofreciendo soluciones de asesoramiento bancario. Dejar claro que en Abanca no tramitamos ayudas ni hacemos proyectos, ¿vale? No es nuestra labor, pero nosotros sí que ofrecemos ese asesoramiento bancario, como siempre hacemos, a medida que ese proyecto se va perfilando. ¿Vale? Sí que tenemos posibilidad, en este caso, que pueden contar con un tramitador de ayudas y además también con ese servicio de elaboración de proyecto, pero a través de nuestros partners, que nosotros podemos ponerle en contacto. Pero nosotros, Abanca no lo hace. Nosotros lo que hacemos es ese acompañamiento y ese asesoramiento bancario. ¿Vale? Y por último, labores de financiación, que eso sí lo hacemos nosotros y además muy bien, ¿vale? Ofreciendo productos que hemos creado específicamente para estas ayudas Next Generation. Hemos creado un catálogo, un portfolio de productos para estas ayudas y tenemos solución financiera, solución de financiación para cualquier ayuda Next Generation que pueda haber, ¿no? Tanto como habilitando lo que es o facilitando el acceso al mercado de la financiación que complemente el importe de las ayudas, así como también el acceso a la financiación anticipada que haga viable cada una de las fases de este proyecto. Hemos sacado también líneas específicas, sobre todo de líneas que son más masivas, consideramos también para ponerla rápidamente, que sea más fácil estos proyectos llevarlos a cabo, ¿no? Y hemos sacado pues, determinadas líneas, como puede ser la línea MOVES 3 para la adquisición del vehículo eléctrico y la instalación de puntos de recarga, la línea de autoconsumo también para la instalación de fuentes de energía renovable y almacenamiento, el programa KIT Digital, la línea de rehabilitación de viviendas, la línea de flotas de transporte de viajeros y mercancías y también una línea de energías térmicas renovables. Pero bueno, esto simplemente es un ejemplo, ¿vale?, de las líneas que tenemos, porque realmente tenemos producto para cualquier ayuda Next Generation, ¿vale?, en este caso. Y tenía una presentación muchísimo más larga, pero yo creo que ya estamos, ya estamos ahí. Prácticamente ya, Mónica. Entonces yo creo que es mejor dejarlo aquí. Simplemente voy a pasar rápidamente por esas diapositivas y ya termino, ¿vale? Simplemente aquí lo que hago es un resumen de todas estas líneas. Ese plan MOVES 3, que era 400 millones de euros, se gestiona a través de comunidades autónomas, ¿vale? Aquí simplemente dejarles y recordarles que esta ayuda puede ser hasta 9.000 euros para particulares en caso de que achatarren vehículo y 4.000 euros para pymes, ¿vale? Y además para lo que son las instalaciones de puntos de recarga y ayudas hasta un 80% en el caso de particulares y entre un 40 y un 60 para empresas. Aquí tienen un detalle de lo que es la línea MOVES 3 que hemos sacado en Abanca. Después también el plan de autoconsumo, que es una línea de 660 millones de euros también gestionado por comunidades autónomas, esas ayudas para las instalaciones y almacenamiento de fuentes de energía renovables, el porcentaje de las cuantías, ¿no?, que para personas jurídicas va entre ese 15 y 65% y para particulares puede llegar a una cuantía de hasta 600 euros por las instalaciones de las placas fotovoltaicas y 2.900 en el caso de las eólicas. Una línea específica también para ello, además con la posibilidad de anticipar estas ayudas. Para el KIT Digital, que es una ayuda centralizada, en este caso la lanza Red.es, son 500 millones de euros, son ayudas, la primera convocatoria para la digitalización de pequeñas empresas entre 10 y 49 empleados. En este segundo semestre vamos a tener ya la segunda y tercera línea, que es para el segmento que va entre 3 a 10 empleados y la última convocatoria que va de 0 a 3. Estas las tendremos próximamente en el segundo semestre. Es una convocatoria de hasta 12.000 euros en un bono digital y son distintos paquetes de soluciones digitales, ¿vale? También hemos sacado una línea específica, en este caso para esta línea de ayudas. El programa de rehabilitación residencial son una dotación de 1.151 millones de euros, también gestionado por las comunidades autónomas.
ayudas para rehabilitar viviendas, tanto a nivel vivienda, edificio o barrio, ¿vale? En este caso, los porcentajes depende de la convocatoria que sea, pues tiene más o mayor o menor importe. A nivel vivienda están 40% con un límite de 3.000 euros, a nivel edificio hasta 18.800 euros de ayuda por vivienda y a nivel barrio hasta 21.400 euros, en este caso por vivienda. Y también una línea específica para esa rehabilitación residencial, el programa de flotas de transporte, que son 174 millones de euros, también gestionado por comunidades autónomas. En este caso hay ayudas tanto para achatarrar camiones, para adquirir camiones nuevos y también retrofit e instalaciones de nuevos puntos de recarga. Y la cuantía de las ayudas, dependiendo de la actuación que sea, tiene una dotación u otra. El máximo 200.000 euros para adquisición de nuevos camiones, siempre que tengan ese punto de menos combustión, ¿no? Con menos combustión. Y también una línea específica que hemos creado en Abanca. Y por último, y ya termino, energías térmicas renovables, ¿vale? Que es una dotación de 150 millones de euros, también gestionado por las comunidades autónomas, y son ayudas para instalación de energías renovables térmicas, todo lo que tiene que ver con aerotermia, hidrotermia, biomasa, en este caso pensado para empresas, ¿vale? También el importe de las ayudas, pues 35% de todas las actuaciones subvencionables, para pequeñas empresas llega hasta un 45% y hay un 5% adicional para municipios de reto demográfico, que son los municipios de menos de 5.000 habitantes, y también en Abanca hemos sacado una línea específica para ello. Bueno, pues ya muchísimas gracias. No has terminado en tiempo, en tiempo perfecta. No, bueno, bien. Pues mira, me alegro, has apurado, pero porque pensé que me estaba pasando ya de tiempo. Pues muchísimas gracias a todos. Espero que haya quedado claro. De todas formas, después le compartirán en este caso la presentación para que la tengan con un poquito más de detalle. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Mónica. Únicamente una pregunta. Estamos hablando de miles de millones de euros, unas cifras. ¿Están llegando? Es decir, sí, ¿qué están llegando. Sí que es cierto que, vamos a ver, el calendario del Plan Nacional, tiene sus hitos y objetivos que hay que cumplir, ¿no? Y esos hitos y objetivos se miden de una manera semestral. Ya han llegado los primeros, cuando Europa dio luz verde a nuestro plan nacional, había la posibilidad de pedir un anticipo de un 13%, que eran 9.000 millones de euros. Se solicitó ese anticipo, como hicieron todos los Estados miembros, y efectivamente ya llegó. El segundo hito que se cumplió era el calendario que teníamos establecido para el primer semestre del 2021, que era un calendario que también se cumplió, con lo que pudieron llegar los 10.000 millones a finales de este año. Y ahora se ha presentado ya lo que sería la tercera parte, que en este caso es el calendario que va desde el 1 de julio hasta el 30 de diciembre del 2021, que también se ha cumplido, con lo que también vendrán ahora 12.000 millones de euros más. ¿Qué pasa? ¿Por qué las empresas no lo vemos? El problema que estamos encontrando es que los primeros hitos y objetivos que marcó el Gobierno eran los que eran más fácilmente ejecutables, que eran los que estaban centrados en la administración. Y una serie de reformas legales que se han ido acometiendo. Entonces es cierto que los fondos, lo que son a las empresas, parece que no llegan. Sí que se están cumpliendo esos hitos y esos objetivos, pero todavía se está retrasando la llegada a las empresas. Aunque es cierto que hay convocatorias que ya están resueltas, sobre todo todas las convocatorias iniciales del CEDETI, estas que hablaba del programa Neotec, de emisiones de I+D, de inteligencia artificial. Ya tenemos resoluciones y en este caso ya se han pagado a las empresas, o sea, algunas incluso de Vigo. Sí. O sea, algunas incluso de Vigo ya han recibido. A ver las ailas, entonces. A ver las ailas. ¿Qué pasa? Que van a cuentagotas. Realmente, para que veamos esa intensidad de ayudas a lo mejor a las empresas, parece que el calendario está un poquito más lento y está llegando de una manera más lenta. Aquí una crítica, voy a hacer una crítica, pero sí que es cierto que el haber marcado de esta manera ese cronograma, ¿no?, de hitos y objetivos a cumplir, y que en un primer momento vaya destinado a lo que es a la administración o esas reformas legales, dificulta la ejecución del plan. El resto. Los últimos años, lo hace más difícil. Se prevé, según lo que compartía el Gobierno sobre la ejecución de los fondos, que va periódicamente sacando pues, un informe de cómo se ejecutan estos fondos, que la intensidad máxima de estos fondos para las empresas será en el 2024.
que lleguen los fondos. No estoy diciendo que no tengamos que trabajar previamente. ¿Vale? O sea, que las convocatorias sí que van saliendo, pero que lleguen los fondos, parece que el desembolso mayor será en el año 2024. El desembolso. Es que tenemos plazo de ejecución hasta el 2026 y el desembolso más gordo parece que será en el 2024. Bueno, entonces nos quedamos con la idea de que debemos trabajar con anticipación, no esperar a que se convoquen, a que se publiquen las convocatorias, sino trabajar con antelación para en cuanto se convoquen, en cuanto se publiquen, ya tener todas Esto es clave, tener todo preparado ya. Maite, yo lo repito y lo repito y lo repito, porque no paro de insistir que esto es una oportunidad y es una oportunidad importante, pero realmente que esta oportunidad se convierta en un hecho requiere que todos trabajemos para ello, ¿no? Tanto administración pública, por supuesto, entidades financieras, pero también empresas con sus proyectos, porque como decía antes, tiene que ser proyectos rápidamente ejecutables y proyectos sólidos y robustos que estén trabajados. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias Mónica. Gracias. Y si os parece, pasamos ahora vamos a analizar estos fondos de Next Generation, el plan de recuperación, los PERTE, sobre todo, con un representante de la Administración. En este caso tenemos a Santiago Álvarez. Buenos días, Santiago. Bienvenido, muchas gracias. Santiago Álvarez es el subdirector de proyectos tractores en IGAPE, centrado en los fondos Next Generation. Santiago, el tiempo es tuyo. Cuéntanos. Gracias, Maite, José Manuel, Mónica. Buenos días a todos los asistentes. Agradecer la invitación cursada de IGAPE para participar en esta jornada y saludar al resto de ponentes, a los cuales la mayoría los conozco y bueno, son de primer nivel, con lo cual felicitar a los organizadores. No sé si se ve la presentación. Sí, creo que sí. Vale, bueno, pues Mónica ya ha hablado un poco, ya ha comentado que son estos fondos, de dónde vienen, cómo fluyen, ha hablado de las distintas convocatorias que existen, de las principales, y yo os voy a hablar, me voy a centrar en la parte de los PERTES, donde también hay alocada una cantidad importante de dinero y oportunidades para las empresas, y finalmente hablaré de la estrategia que estamos adoptando en la Xunta de Galicia ante la llegada de estos fondos. Bueno, Mónica ya ha explicado cómo se asignan los fondos, cómo fluyen. Pues sabéis que una parte, como bien ha dicho, la gestionan las comunidades autónomas vía transferencias de conferencia sectorial. Mónica habló de 13.000 millones a datos del mes de abril. Bueno, a mayo ya estamos en 15.580 millones de euros. Como veis, ahí a Galicia le corresponden 907 millones de euros. Y digo asignados, porque aquí el lenguaje es importante, ¿no? No es lo mismo asignado que transferido, que convocado, que resuelto o que liquidado. Yo creo que es una cosa a tener en cuenta cuando se habla de la ejecución de estos fondos, ¿no? Lo que hacen es, pues depende de cada conferencia sectorial, pues van transfiriendo dinero, ¿no? Y se va gestionando por parte de las comunidades y de las distintas consejerías. Por ejemplo, aquí en Galicia, pues bueno, el Ministerio de Transición Ecológica, el MITECO, pues sí que está transfiriendo dinero para gestionar, pues por parte del INEGA, como ha comentado Mónica, ayudas del MOVES 3, ayudas al autoconsumo y almacenamiento o ayudas que gestiona el IGUS, ¿no? De medio ambiente, temas de rehabilitación de viviendas, edificios, barrios, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, nuestro interlocutor natural de IGAPE, que es el Ministerio de Industria, Mincotur, no territorializa fondos, ¿vale? Lo gestiona directamente a través del Ministerio y de sus organismos intermedios, ¿no? Salvo alguna colaboración puntual que podamos tener con la EOI, con la Escuela de Organización Industrial, pero nosotros aquí no estamos de momento, por el momento, gestionando fondos Next en la parte de industria, ¿no? Hay convocatorias industriales tradicionales que están gestionando desde el Ministerio, como Activa Financiación, como IDI, etcétera, ¿no? Pero un 65 aproximadamente de estos fondos, al final, pues los está gestionando la Administración General del Estado, ¿no? ¿A través cómo? Pues a través básicamente de convocatorias, como toda la vida, lo que están haciendo es coger convocatorias que ya existían y vitaminarlas de más fondos, adaptarlas al espíritu del Plan Nacional y de Next Generation y lanzarlas, ¿no? También están lanzando licitaciones y hay una cantidad muy importante de fondos, sobre 30.000 millones de euros, que están reservados en distintos, lo que se llaman PERTES, ¿no? Los famosos PERTES de los que os hablaré a continuación y donde pues también hay oportunidades, ¿no? ¿Qué son los PERTES? Los PERTES son proyectos estratégicos de transformación económica, ¿no? Se crearon en un Real Decreto, el 36/20, a finales, bueno, pues el último día prácticamente del año 2020, se publicó este Real Decreto Ley,
y pretenden ser como grandes proyectos de país, ¿no? Grandes proyectos con una gran capacidad de arrastre en toda una cadena de valor de un sector determinado. ¿Cómo funciona? Pues un ministerio eleva una memoria que se aprueba en Consejo de Ministros y digamos que es el paraguas de ese PERTE, ¿no? Pueden participar uno o varios ministerios en las ayudas de un mismo PERTE, ¿no? Lo que hacen es, se publica esa memoria donde se contemplan las líneas maestras que marca el Consejo de Ministros y después lo que hacen es aprobar bases y ir sacando distintas convocatorias que impactan en toda la cadena de valor de un PERTE determinado. Este PERTE, pues al final no va a ser, no está siendo la autopista administrativa que pretendieron inicialmente, ¿no? Se inspiraron mucho en los IPCIs, en los proyectos importantes de interés común europeo, pero finalmente pues se rebajó bastante, ¿no? 3 días antes de su publicación, pues la abogacía del Estado le metió un buen recorte porque aquí hay normativa que es de obligado cumplimiento, temas de ayudas de Estado, temas de ley de subvenciones, ley de contratación, con lo cual el PERTE en sí es más bien un concepto, ¿no? Una articulación, ¿eh? Es un tema conceptual. Tú no te presentas a un PERTE, nadie se presenta a un PERTE, te presentas a una convocatoria que está en el marco de un PERTE, ¿vale? Esto quiero dejarlo claro. Pues bien, hasta la fecha se han aprobado, como veis ahí en pantalla, hasta 11 PERTES. En el 21 aprobaron 3, vehículo eléctrico, salud de vanguardia y renovables y almacenamiento. Y en el año 22 pues llevan aprobados agroalimentario, nueva economía de la lengua, economía circular, naval, aeroespacial, digitalización del agua, los chips, semiconductores y la economía social y de los cuidados, ¿no? Ahí en amarillo podéis ver PERTE de la descarbonización. Bien, este PERTE no estaba previsto inicialmente, iba a ir dentro del PERTE de la economía circular y finalmente pues han decidido pues sacarlo de economía circular y que tenga, digamos, entidad propia, ¿no? que tenga su propio PERTE, lo que es descarbonización muy destinado a todo lo que es la industria electrointensiva, ¿no? No tenemos hasta el momento conocimiento, ¿no? de las líneas maestras de este plan. Lo que sí sabemos por contactos informales es, con el Mincotur es que lo tienen previsto hacia finales de año prácticamente, ¿no? El sacar este PERTE. Después hay otros PERTES pues, que ya las bases ya se han publicado, se han ido ejecutando y otros pues, que todavía están pendientes de su publicación las bases, ¿no? Cada PERTE veréis que no todos los ministerios tienen la misma idea de PERTE, no todos se parecen. No es lo mismo el PERTE del vehículo eléctrico, cuya estructura van a replicar en el PERTE del agro o en el PERTE del naval, que el PERTE de la salud, que no deja de ser un compendio de convocatorias. Algunas que ya existían, la mayoría, y alguna otra nueva como el Data Lake sanitario, ¿no? Pero fundamentalmente son convocatorias que ya existían. Bien, el PERTE del vehículo eléctrico conectado, como podéis ver ahí, tiene medidas transformadoras y medidas facilitadoras, ¿no? Las facilitadoras las conocemos, MOVES 3, MOVES singulares, ¿no? Formación, importante, todos los PERTES tienen una parte de formación. Y lo importante, ¿no? Ahí que podéis ver las medidas transformadoras. Pues aquí tenemos los programas tecnológicos de automoción sostenible, los PTAs, que ya se han convocado el año pasado, ya se han resuelto, e inteligencia artificial en procesos productivos, que también se ha convocado. Y arriba podéis ver aquí actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico. Esto, bueno, es lo que nosotros llamamos un poco el solomillo del PERTE, que tenía asignados 3.000 millones de euros. Como bien decía Mónica, se amplió hasta en 2 ocasiones el plazo. Finalizó ya el 3 de junio por la complejidad precisamente de las bases de este PERTE, ¿no? Las características, pues tienen que ser mínimo 5 socios. Uno tiene que ser necesariamente un proveedor de conocimiento, por ejemplo, una universidad, un centro tecnológico. Tiene que afectar mínimo a 2 regiones o 2 comunidades autónomas y llevar un 40% de pymes de socias en el proyecto. ¿Vale? Importante, 40% de socios para pymes. Y el 30% del dinero tiene que ir destinado a pymes también. Creemos que esta estructura pues, se va a replicar también en el PERTE agro y en el PERTE naval. Como podéis ver ahí, 4.000 y pico millones que movilizarán hasta 20.000, total 24.000 millones de euros. ¿Vale? Bueno, este es un esquema de lo que se ha resuelto, lo que se ha convocado. Bueno, pone aquí abertas, esto no es cierto, esto es la del 3 de junio, que ya no está bien este slide. Se ha
finalizado el plazo para el PERTE del vehículo eléctrico conectado, pero van a abrir una ampliación de móviles singulares, van a abrir 5G en proyectos de digitalización, etcétera, ¿no? Con lo cual podéis ver el PERTE. Otro PERTE que me gustaría destacar es el del hidrógeno renovable y almacenamiento. Tiene varias medidas transformadoras, que las podéis ver ahí, y algunas medidas facilitadoras, ¿no? Las transformadoras pues, son almacenamiento, hidrógeno verde, transición justa, y como facilitadoras, pues transición energética, gases, capacitación, formación profesional y empleo, ¿no? Como podéis ver ahí, son 6.900, casi 7.000 millones de euros que pretenden movilizar hasta 9.000 y pico del sector privado, total 16.000 millones de euros. Podéis ver aquí convocatorias ya resueltas, por ejemplo, comunidades energéticas locales, una convocatoria interesante, ¿no? En proceso de evaluación, pero ya cerradas, H2 pioneros, ¿no? El tema del hidrógeno, proyectos pioneros. Abiertas, esta comentaba Mónica, ¿no? Ya que están abiertas todo el año, ¿no? Autoconsumo, que aquí gestiona el INEGA, o almacenamiento energético, ¿no? Lo que hacen es, cuando se agota el crédito, pues se solicita más al IDAE y, bueno, pues ese crédito, pues se atienden aquellas solicitudes que por falta de crédito quedaron sin atender en lista de espera. Es lo que, digamos, son de concurrencia no competitiva, como comentaba Mónica con anterioridad. Y de próxima apertura, pues, por ejemplo, interesante esta, la de ayudas a proyectos singulares de instalaciones del biogás, con 150 millones de euros. Han sometido a consulta pública recientemente una orden que afectará a dos PERTEs, a este del hidrógeno y al de economía circular, que comentaré después, de 150 millones de euros para temas de repotenciación de eólicos, para minicentrales hidráulicas y para el tema de reciclaje de bienes de equipo de palas eólicas, ¿vale? También afectará, digamos que estará en el marco de esos dos PERTEs, ¿no? Bien, el PERTE del sector agroalimentario, como podéis ver ahí, consta de 3 ejes: fortalecimiento industrial, digitalización e I+D. Realmente lo novedoso es el eje 1, porque el de fortalecimiento industrial con 400 millones, ¿no? Porque el resto de ejes pues ya son convocatorias que ya existían, ¿no? Como Ki Digital, Agentes del Cambio, o planes complementarios o misiones, ¿no? Del CEDETI. Lo han metido en el paraguas del PERTE. Al final se va hasta 1.000 millones, pero realmente lo novedoso es el eje 1, ¿no? Y ahí tiene 3 bloques: competitividad, sostenibilidad y trazabilidad y seguridad alimentaria, ¿no? Habrá actuaciones que sean voluntarias y otras obligatorias, algunas individuales y otras en conjunto con otras empresas, salvo en el bloque 3, en trazabilidad y seguridad alimentaria, que es obligatorio y en colaboración, ¿no? Por razones obvias, ¿no? De lo que es la trazabilidad. El PERTE de la economía circular, a mí personalmente me parece un PERTE muy interesante. Consta de 2 ejes o líneas de acción. En el primer eje va a haber 3 sectores prioritarios o clave. Uno es el textil y la moda, con 100 millones, otro los plásticos, con 100 millones, y bienes de equipo para renovables, también con otros 100. En total, 300 millones de euros, ¿vale? Para esos sectores en concreto, ojo. Y después hay una línea de acción 2, o un eje 2, que es transversal para cualquier tipo de empresa. ¿En qué actuaciones? Pues, por ejemplo, la reducción de consumo en materias primas primarias, el ecodiseño, temas de packaging, etcétera, ¿no? Mejora de la gestión de residuos o transformación digital de procesos a través de infraestructuras y sistemas. Aquí hay disponibles 192 millones de euros para esta línea, ¿vale? En concreto, las bases ya se sometieron a consulta pública, finalizó el 7 de abril y estamos expectantes de su próxima convocatoria, porque ya os digo que es un PERTE en general bastante interesante. Bien, el PERTE naval. Aquí, como os comenté antes, va a ser muy parecido al PERTE del vehículo eléctrico, porque hay unas medidas transformadoras, hay una línea de actuación integral para la modernización y diversificación, con 200 millones de euros, y después misiones de CEDETI para el ámbito naval, ¿no? Con 30 millones de euros. En la parte de la línea de actuación integral, pues parecido al PERTE, ¿no? Varias entidades de socios, se establecen los escenarios obligatorios, en este caso construcción de barcos, estructuras flotantes, que haya una entidad también proveedora de conocimiento, etcétera, ¿no? Y después, abajo, podéis ver medidas facilitadoras, que realmente esto pone ahí 80 millones de euros, 20 millones por año hasta el 25. Esto realmente era el fondo de reestructuración, que gestiona Primar desde el año 17,
No son fondos Next, no es MRR, pero lo han metido en el marco de este PERTE. Y, bueno, por contactos que tenemos informales, bueno, nos comentan que en las bases, tanto de este PERTE, del naval, como del agro, podrían salir a finales de este mes o a principios del que viene, dejando lo que es el lanzamiento de convocatorias para después del verano. Bien, y el PERTE de chip, el PERTE del chip, o los semiconductores, que hasta la fecha pues es el PERTE más dotado, 12.250 millones de euros, PERTE complejo, lo hemos estado analizando con objetivos estratégicos, temas de fotónica. De hecho, esta dotación va a ir con cargo a una adenda que el Gobierno de España bueno, aprobará ahora el 30 de junio el Plan Nacional de Recuperación, que tendrá que ser autorizado por la Comisión Europea. Y, bueno, destacar como, bueno, novedad que hay la parte del eje 3, ¿no?, de construcción de plantas de fabricación. Ahí hay una parte de aportación a capital, ¿no?, que es un problema que existe habitualmente con estas ayudas, ¿no?, que es las pocas posibilidades que existen para financiar CAPEX, ¿no?, en el marco de estos PERTES por el tipo de ayudas que son, ¿no?, y el régimen de ayudas, que es temas de I+D y sostenibilidad. Pues aquí, como podéis ver, pues hay dinero para temas de aportación a capital, ¿no?, en temas de fábricas, de construcción de plantas de fabricación, ¿vale? Bien, eso es un poco lo que se refería a los PERTES, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo en Galicia o qué llevamos haciendo ya desde finales del año 20 para, digamos, optimizar, ¿no?, y canalizar la llegada de estos fondos? Pues hemos creado una comisión Next Generation Galicia, que es una comisión interdepartamental que, bueno, que es transversal y pilota todo lo que es los proyectos públicos que se financian a través de MRR, también las convocatorias o licitaciones que se ejecuten con fondos Next Generation, ¿vale?, para que haya una coordinación en lo que es toda la Xunta de Galicia. Está pilotada por la Consellería de Facenda, ¿vale? Y se ha diseñado lo que es el Polo para la Transformación de Galicia. El polo está muy relacionado con lo que son los efectos de la descarbonización, ¿no?, de esta descarbonización tan rápida que estamos sufriendo, ¿no? Y este polo pues consta de 4 objetivos principales y 4 transversales, ¿no? Los principales, como podéis ver ahí, son la creación de un centro para el impulso de la economía circular, la generación de hidrógeno verde, la nueva potencia renovable y la gestión sostenible de los bosques gallegos. Después tiene 4 transversales, como son cadenas logísticas, centros de investigación, laboratorios digitales o recuperación de la tierra agraria, ¿no? Aquí, por ejemplo, se está trabajando pues a través de una sociedad público-privada que se ha creado, que se llama Impulsa Galicia, que esa sociedad no pretende, digamos, participar de estos proyectos, sino actuar a modo de una aceleradora, ¿no? Dotar a estos macroproyectos, dotarles de músculo, tanto financiero como de ingeniería, y después lanzarlos al mercado, ¿no? Aquí, de hecho, habréis visto en prensa en las últimas semanas el de gestión sostenible de los bosques gallegos, que ya está, bueno, que se conoce ya la ubicación, la localización en la provincia de Lugo, gracias a un socio industrial portugués. También se está trabajando en el Centro de Impulso para la Economía Circular. Sabéis los problemas, bueno, derivados de los purines y la posibilidad de hacer biogás y biometano, ¿no? Está un poco relacionado. Digamos que todos estos proyectos tendrían, unos darían inputs a otros, ¿no? Estarían relacionados todos estos proyectos. Bien, también, bueno, comentaros que el año pasado se aprobó en el Parlamento de Galicia una ley de simplificación administrativa y reactivación económica, que lo que pretende es un poco simplificar los trámites de evacuación de informes para la implantación de iniciativas empresariales, ¿no?, que siempre es un problema, el tema de las declaraciones ambientales, los plazos, las licencias, etcétera. Pues esta ley pretende un poco, bueno, pues simplificar lo que es la gestión, la tramitación y la evacuación de informes, ¿no? Y, importante, se introdujo ahí, como podéis ver abajo, un título quinto de instrumentos de gobernanza para la gestión de los fondos de recuperación, fondos Next Generation. ¿Por qué? Porque, como bien decía Mónica antes en su intervención, aunque tú puedas gastar estos fondos hasta el 26, tienen que estar en fase de compromiso de gasto, es decir, adjudicados a diciembre del 23, ¿vale? Y esto realmente pues pone, como bien decía, un hándicap para todos, ¿no?, para administraciones y para empresas privadas. Y de ahí la importancia que comentaba ya también de tener los proyectos ya maduros. Bien, también se creó una unidad de proyectos tractores en el seno del IGAPE, que está pues, desde principios del año 21 pues, bueno, asesorando, acompañando a las empresas, identificando posibles ayudas que existan en el marco de estos fondos Next o también de otros fondos, porque no nos olvidemos que aquí
tenemos el marco financiero plurianual 21-27, ¿no? El programa operativo, el FEDER, FSE, FEADER, el FEM, que al final es más dinero, son más de 1.000 millones de euros, más de 1 billón con B de euros, perdón, para los próximos 7 años, ¿no? 21-27, ¿no? Con lo cual, tampoco debemos perder de vista otros posibles apoyos para nuestros proyectos, ¿no? Por tanto, en esta oficina, pues, recepcionamos proyectos, los clasificamos, vemos si están alineados con el Espíritu NEX, vemos si pueden tener sinergias escalados entre ellos e informamos también de MDIs, de manifestaciones de interés o convocatorias que puedan ir saliendo, ¿no? Y nos reunimos pues, las veces que sea necesario para intentar acompañar o asesorar en posibles líneas de apoyos existentes. Podéis ver ahí el buzón de correo al que podéis dirigiros si tenéis una idea de proyecto, nextgeneration.galicia@xunta.gal. Y también comentaros que en el marco de estos fondos, pues desde IGAPE, con el apoyo de distintos clústeres, ¿no? Pues se han creado oficinas técnicas sectoriales ad hoc, ¿no? Digamos, en el marco de los distintos PERTEs que han ido saliendo. No en todos, sino en aquellos que consideramos de mayor relevancia, ¿no? Y donde podía haber pues una mayor optimización de los recursos. En este caso, se constituyó una oficina técnica con CEAGA, ¿vale? En el marco, en el contexto del PERTE del vehículo eléctrico conectado, que podéis ver ahí a continuación, que está trabajando, no solo en el marco del PERTEVEC, sino de otras convocatorias que puedan ir surgiendo para el sector. Tenemos una oficina técnica con el clúster de la salud de Galicia, ¿vale? Todo es el tema de la medicina personalizada de precisión, terapias avanzadas, fármacos, etcétera, ¿vale? Que ahí Galicia pues está bastante, yo creo que bien posicionada. Y con Clusada, con el clúster de la alimentación de Galicia, para intentar levantar proyectos en el sector, tanto en las cadenas agroindustria como también marindustria, ¿no? Con las cuales Galicia pues, tiene un gran potencial. Y por mi parte, no sé si me he excedido el tiempo, pero por mi parte nada más, pues quedo a vuestra disposición para preguntas. Muchas gracias. Muy bien, Santiago. Muchas gracias. Además, habéis complementado muy bien entre Mónica y tú, habéis complementado y nos habéis puesto en situación. Nos has también indicado la unidad de proyectos tractores y las oficinas de proyectos a las que podamos recurrir para recabar más información y para que nos ayudéis y para que podamos anticiparnos precisamente a todas las convocatorias que las que están en marcha y las próximas que se convocarán. Muchísimas gracias, Santiago. Indicaros que las personas que estáis aquí en la sala o las que estáis en remoto podéis hacer alguna pregunta en remoto desde el chat y vosotros después aquí, después de la mesa redonda, pues os pasaremos el micrófono por si queréis hacer alguna pregunta. Y ahora vamos a ir pues más sobre el tema. ¿No? Sí, perdón. A Santiago. Esto es lo que tiene el no teneros aquí presencial. Al estar lejos parece que nos olvidamos. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias. Y ahora pues dar las gracias a las personas que nos acompañan aquí, las que nos acompañáis en esta mesa redonda. También tenemos a alguien en remoto. Vamos a conectarnos ahora con Sebastián Pantoja, que está en remoto. Pues empezamos os presento a Pablo Álvarez, que es el adjunto a la dirección de Cendal y presidente de DataLife. Gracias, Luis Pérez, director general de Gradiant. Y en remoto tenemos a Sebastián Pantoja. Gracias, Sebastián, bienvenido. Director del Departamento de Proyectos Estratégicos en Televes Corporation. Buenos días. Esta mesa la titulamos con una pregunta, pero bueno, yo creo que esta pregunta la vamos a obviar. La respuesta será que sí, es decir, que son una oportunidad histórica. Los fondos Generation suponen una oportunidad histórica para la transformación del tejido productivo de Galicia. Ahora lo que nos gustaría saber es cómo lo estáis haciendo, es decir, cómo estáis aprovechando vosotros desde el centro tecnológico, desde vuestras empresas, cómo estáis aprovechando estas oportunidades que se plantean a través de los fondos Next Generation. Pablo, empezamos por ti. Gracias por invitarnos y bueno, intentaremos por lo menos desde nuestra visión de la parte más bio-farma, ¿no? Ese PERTE de salud que comentaba antes Santiago también. Bueno, nosotros yo creo que a día de hoy tenemos un poco una visión agridulce de todos estos fondos Next Generation, ¿no? Hay una parte que dijo al principio Mónica que los dejó como fuera de los Next Generation, que son los REACT-EU, que ahí sí que hemos podido hacer una acción con GAIN, en este caso, que nos ha permitido y nos va a permitir hacer un nuevo edificio
destinado a investigación en Porriño, instalaciones nuevas, de I+D, de un centro de calidad nuevo, destinado para la planta COVID y para la nueva vacuna de tuberculosis, que nos han ayudado con un 50% de dotación de la ayuda, ¿no? Respecto a los Next Generation, desde el punto de vista más vertical, ¿no? de esa otra parte que decía Mónica, pues como te decía, tenemos por lo menos como en nuestra posición como gran empresa, que eso también te desplaza un poquito más en cuanto a las ayudas, ¿no? Pues la sensación es que es un plan teórico que parece que está bastante bien construido, sí, que ha nacido con una sensación buena, pero la permeabilidad de esos fondos hacia la industria, por lo menos a la gran empresa en nuestro caso, está siendo un poco complicada, ¿no? Es decir, los niveles de intensidad no están siendo o no han sido, o por lo menos hasta ahora, lo esperado. Tanto lo que comenta Santiago como lo que comentó Mónica de tener preparados los proyectos está muy bien, pero después en el día a día de una empresa no le puedes dedicar, no sé, 500 horas a un grupo de trabajo a hacer algo que a lo mejor no va a salir, ¿no? Porque, o sea, ojalá pudiésemos hacerlo, pero no es tan fácil. Entonces, bueno, la sensación es que hemos trabajado, hemos y somos parte del PERTE de salud. De hecho, bueno, tanto con Luis como con Sebas también hemos trabajado bastante a fondo. Desde DataLife también hemos formado parte de los diferentes PERTES. Entonces, es la parte dulce en este caso, es más el acercamiento que vemos sí que los fondos están trabajando hacia entidades públicas y entidades que van a permitir el desarrollo científico, repito, una vez más, más enfocado en el vertical nuestro de salud, ¿no? Sí que se están dotando fondos para universidades, sí que se están dotando fondos para proyectos de investigación. Entonces, eso, de una forma u otra, sobre todo va a acabar repercutiendo en la sociedad, ¿no? En la industria. A día de hoy tengo mis dudas, precisamente por otras razones, y es que están siendo convocatorias muy rápidas, con una cantidad de necesidades y de requisitos muy alto, que técnicamente es imposible. Es decir, nos encantaría poder llegar, y obviamente, de hecho, nuestro PERTE, el que presentamos en su momento, eran 111 millones de euros para una serie de reestructuraciones industriales que si no tienes cierta intensidad de ayudas es imposible ejecutarlo, ¿no? ¿Parte positiva? La parte positiva, sobre todo, te digo, es la parte de sí que estamos trabajando con entidades públicas, universidades y centros de investigación que están captando fondos o que por lo menos tienen capacidad de captarlos, y yo creo que eso es muy importante porque eso al final es talento, ¿no? Es decir, es captación de talento que va a desarrollar nuevas capacidades en Galicia y que acabará repercutiendo en la sociedad y que el tejido industrial acabará captando ese talento, ¿no? Entonces, hombre, es positivo. Pero para nosotros se ha quedado un poquito ahí, entre medias, por lo menos a día de hoy, ¿eh? Es decir, no me quiero adelantar a lo que pueda suceder, pero por nosotros el problema es que hemos pasado a gran empresa hace poquito. Entonces, ahora somos noveles en gran empresa, con lo cual estamos en ese límite, ¿no? Es decir, compararnos, pues no sé, por decir algo, con una Inditex al mismo nivel de ayudas, ¿no? Entonces, pues como que es complicado, ¿no? La colaboración ahí es importante. Después, la parte súper dulce es que como DataLife, como presidente de DataLife, y bueno, aquí también tengo a mis compañeros de junta en DataLife, tenemos la buena noticia que Europa nos acaba de elegir como hub de innovación europeo y nos ha otorgado, hemos sido el único hub gallego que nos ha otorgado una ayuda, en este caso de casi 3 millones de euros, que se complementará con otros 3 millones de euros por parte desde el Estado y de la comunidad autónoma para desarrollar ese gap tecnológico en las pymes gallegas, ¿no? Sobre todo lo que es lo que hemos llamado la bioregión, ¿no? Es decir, todo lo que es sector primario, biotecnología, salud y cuidados. Entonces, bueno, es una notición para nosotros ser ese único hub que ha sido elegido y que ha sido dotado con esa capacidad, que eso creemos y que va a llegar
directamente a la a la pyme empresa. gallega, sobre todo, repito, de nuestro sector, ¿no? El sector primario, biotecnología, salud y cuidados. Enhorabuena, Pablo, lo estáis haciendo muy bien aquí. Hablas de Inditex, pero empresas como Cendal, como el Grupo Cendal, son empresas como las que necesitamos aquí para hacer una Galicia más fuerte. Gracias. Sí, bueno, en eso, o sea, de hecho, bueno, tenemos la suerte de que desde la empresa, es decir, desde la cabecera de la empresa, siempre han estado ahí empujando por el tejido gallego, y la verdad que es un placer trabajar para una empresa que ves que pone medios y que empuja en pro de Galicia, Pues sí. y del tejido, ¿no? Pues sí, tal cual. Luis Pérez, director de Gradian. ¿En qué convocatorias estáis? ¿De qué PERTES formáis parte vosotros? ¿Cómo lo veis? Pues bueno, yo en primer lugar creo que más o menos nos conocéis, pero bueno, para los que no nos conozcáis, no nos tengáis tan ubicados, Gradian somos un centro tecnológico, de hecho somos el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia, y bueno, dentro de todo este marco, ¿no?, de entidades que comentaba antes Pablo, nosotros también somos una entidad privada, no somos una empresa, tampoco somos sector público. Digamos que nos colocamos un poco en el medio, pero sí que somos una entidad privada, ¿no? Y nuestro papel, digamos que es el de ayudar a las empresas, sobre todo a las de nuestro entorno, a ser más competitivos, a innovar, pues a través de la investigación aplicada que hacemos nosotros en el ámbito de las TIC, ¿vale? Sobre todo, bueno, hay en 3 grandes ámbitos de trabajo: el de la conectividad, el de la inteligencia artificial y el de la ciberseguridad. Entonces, para nosotros, ¿dónde es más relevante, ¿no?, todo esto que está ocurriendo en el marco del plan de recuperación, transformación, resiliencia, Next Generation Europe? Bueno, desde luego nosotros, creemos en el potencial transformador que tiene todo esto, ¿no? Luego la cuestión está en cómo se consigue ejecutar, implementar. Pero donde vemos el gran potencial no es solo en vamos a tapar los agujeros, ¿no?, porque ahora mismo estamos todos como en una situación muy, bueno, venimos de salir, vamos a decir, de una época muy, muy complicada, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues las organizaciones, todos en general, pues estamos casi como en economía de guerra y de supervivencia, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues las cosas que van llegando poco a poco, pues como que nos siguen queriendo mantener ahí, ¿no? A veces, bueno, teníamos hace seguramente unos cuantos meses mucho más optimismo en, bueno, la recuperación económica, en cómo iba a salir todo, y bueno, pues ahora mismo estamos todos viendo una situación compleja, ¿no?, a futuro. Entonces, nosotros donde vemos el mayor potencial de todo esto es no solo en vamos a pasar el bache, porque eso sería un pasar el bache y en 2 o 3 años volver a estar en una situación compleja, sino que estos fondos se tienen que aprovechar para realmente transformar la industria, pero desde abajo, es decir, tenemos que reforzar a la industria, no solo a los proveedores de servicios, que son muy importantes, desde luego, pero sí a la industria más tecnológica, que en Galicia la tenemos, además. Hablo de toda España en general, pero sobre todo la industria tecnológica. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos viendo, ¿no?, a día de hoy está en el debate público, en todas partes lo vemos, ¿no?, se habla ya de esa famosa soberanía tecnológica, de por qué es importante jugar un papel como proveedor tecnológico, estratégico. Está claro que no puedes completar toda la cadena de valor tú mismo en casi ningún sector, ¿no?, pero tienes que ser capaz de jugar un papel importante como proveedor, al menos en una parte de esa cadena, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos que tenemos y que, bueno, desde nuestro punto de vista tenemos que ser capaces de aprovechar gracias a estos fondos. Es decir, no nos conformemos solo con comprar tecnología y actualizar, digamos, nuestros procesos, ser más digitales, ¿no?, y todo eso de lo que se habla, que eso también, pero vayamos a la parte más atrás de la cadena, ¿no?, y reforcemos a los proveedores tecnológicos que sean capaces de desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, pero basados en tecnología, que sean capaces realmente de cambiar, ¿no?, este modelo productivo y de ponernos, ¿no?, en el mapa como proveedores tecnológicos globales. Bueno, Mónica, Santiago han hablado, ¿no?, de un montón de oportunidades diferentes, de instrumentos distintos que vienen impulsados desde diferentes ministerios.
Uno de los puntos complejos de todo esto precisamente es entender la complejidad, ¿no?, de todo este escenario, porque hay una avalancha, es así, es verdad, hay una avalancha de ayudas y de instrumentos, ¿no?, que ya se están viniendo encima, y ahí es donde hay que estar preparados, ¿no? Pero sobre todo hay que tener claro cuál es la estrategia de las empresas, de nuestras organizaciones, y a partir de ahí ser capaces de filtrar todo lo que está llegando, estar muy atentos porque hay plazos muy cortos, como ya se ha comentado, ¿no? Bueno, en ese sentido se hablaba de prepararse, de tener preparados los proyectos antes, de tener pensados cuáles son nuestros planes. Hay una cosa que el año pasado, hasta el año pasado no habíamos escuchado, ¿no?, seguramente muchos de nosotros, que era ese concepto que se hizo muy famoso, ¿no?, de las manifestaciones de interés, las MDIs. Yo diría que el 2021 fue el año de la MDI, ¿vale? Se empezaba a hablar de los PERTES, todo el mundo empezaba, bueno, pues a querer coger su sitio, ¿no?, en lo que serían los próximos PERTES. Al final los PERTES, bueno, pues se están transformando en otra cosa, ¿no?, que no eran esos grandes 4 o 5 proyectos a nivel país, sino que son otras cosas. Pero es cierto que hay que estar ahí, hay que estar muy atentos a esas consultas públicas que salen para ser capaces de posicionar las prioridades de cada uno, ¿no? Y además eso hace que también, otra cosa muy importante, que vayamos hablando con los que están en nuestro entorno y vayamos descubriendo a potenciales colaboradores que seguramente pues, en otras ocasiones pues, no habríamos hablado con ellos y ni se nos habría ocurrido pensar que podíamos trabajar juntos y juntos llegar más lejos, ¿vale? Yo creo que ese es uno de los puntos muy positivos que sí está teniendo todo esto. Y nuestra experiencia también nos dice, nosotros trabajamos, como decía antes, de mano a mano con las empresas y sobre todo con empresas pequeñas, y no hay que perder de vista no solo esos grandes PERTES, ¿no?, que bueno, son los que agrupan pues, muchos cientos o miles de millones, sino las otras convocatorias que ya existían. Antes se hablaba aquí, creo que por parte de Mónica, ¿no?, de los programas de CEDETI. Son programas que ya existían, que se vienen engordando desde el año pasado, este año, el año que viene también, gracias a estos fondos Next Generation. Y esos son instrumentos que, bueno, ya sabemos cómo funcionan, están muy probados, no tienen la incertidumbre, ¿no?, de otras muchas cosas que están saliendo, y esos son buenos sitios para, bueno, nuevamente, teniendo en cuenta que tengamos preparados pues, cuáles son nuestros proyectos estratégicos y prioritarios, pues esos sí que son buenos sitios para ir ahí. Lógicamente, casi siempre hay que ir en colaboración en ese tipo de instrumentos, pero bueno, ahí es donde recomendamos que no, digamos, nos dejemos llevar esperando a que salgan grandes cosas con condiciones muy buenas, sino que vayamos realmente a lo que paquetes más pequeños y que son más accesibles. Efectivamente, sí. Sin que eso vaya en detrimento, lógicamente, de tratar de acceder a otras cosas, pero los instrumentos que ya están, que ya conocemos, no los olvidemos. En función del tamaño de nuestras empresas, evidentemente, también podemos acceder a ellos. Sebastián Pantoja, para centrarnos, cuéntanos tú, a ver cómo lo ves tú, si de forma un poquito más optimista o qué estáis haciendo vosotros, es decir, cómo estáis participando en las convocatorias, o vosotros estáis ayudando también, más que nada, ¿no?, también a otras empresas. Buenas, Maite. Bueno, ante todo agradeceros la invitación y pediros disculpas por no estar allí, porque, bueno, la verdad es que al final no he podido cuadrar el estar allí, que bueno, hubiera sido lo mejor, porque de hecho os oigo, el sonido va y viene, entonces bueno, pero bueno, como con Luis y Pablo ya hemos hablado bastantes veces, pues bueno, aunque iba y venía, más o menos sabíamos de qué hablábamos. Yo no sé si a mí me escucháis bien, si es... Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, pues bueno, como comentáis, yo primero quizás una reflexión filosófica, es decir, digamos, tal como, bueno, como comentaron Mónica y Santiago antes, estamos hablando de 70.000 millones, digamos, a fondo perdido, pero bueno, y también hay bastante más en créditos, que si lo ponemos en perspectiva, estamos hablando de prácticamente el FP7, es decir, el programa marco europeo 7, creo que andaba por ahí, por los 70.000 millones de euros.
Es decir, escribir ese programa marco no se hizo en un año ni en dos. De hecho, bueno, pues se va trabajando sobre él conforme van evolucionando los distintos programas marcos y bueno, y al final se van sacando. Entonces, obviamente lo que se planteó en este plan es una oportunidad enorme, pero también tenía una ambición enorme, ¿de acuerdo? Y tenían que estar calibradas las dos cuestiones, esa ambición inmensa alineada con la oportunidad que también lo requería, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma, pues eso lo que provoca obviamente es pues que, por ejemplo, el año pasado, como bien decía Luis, pues estuvimos trabajando en MDIs hasta el infinito, ¿no? Básicamente estuvimos trabajando muchísimo en esas expresiones de interés y desde ese punto de vista la sensación un poco agridulce de la falta de feedback de todo ese trabajo que realizamos, ¿de acuerdo? Aquí sí es verdad que a nivel regional, es decir, las MDIs que hicimos aquí en Galicia y demás, sí que hemos conseguido tener feedback, es decir, pues agradecer a IGAPE, a Fernando, a Santiago, bueno, a Santiago y a todo su equipo, pues, bueno, incluso a Patricia en Gaín, pues que sí que han estado trabajando en ese esfuerzo, es decir, de reconocer el trabajo que hemos estado haciendo y bueno, e intentar pues darnos un feedback de lo que hemos realizado, ¿no? Pues para ver si vamos en la dirección correcta o no. Pero bueno, es decir, eso yo creo que es pasado. Esto simplemente es decir, pues es que lo que se pretende hacer es muy ambicioso, ¿de acuerdo? Muy ambicioso y prácticamente estábamos multiplicando por 4, por 5, básicamente, digamos, los fondos en innovación que se venían gestionando normalmente. Lo cual no quiere decir que los recursos de innovación se tengan que multiplicar por 4 y por 5 para poder gestionar todo esa avalancha, pero bueno, sí que requería de, bueno, pues de una preparación y de una, digamos, oye, decir, si vamos a absorber todo esto, ¿quién lo va a gestionar y cómo se va a gestionar? Entonces, bueno, yo desde ese punto de vista, la verdad es que viendo la inmensidad de la tarea, yo creo que se está haciendo, bueno, pues bien. Es decir, lo que querríamos las empresas, que llegaran más, es decir, con más velocidad, porque yo creo que los timings no se están cumpliendo, es una obviedad también, tampoco hay que ocultarlo, es decir, no se está cumpliendo. Es decir, el 2021, pues la verdad es que se quedó muy, muy, muy atrás de lo que eran los objetivos y pensábamos que el 22 sería el año en que esto explotaría. Quizás no vaya a serlo. Bueno, vamos a ver el segundo semestre. Bueno, vamos a verlo, no, ya estamos en el segundo semestre, perdón. Y bueno, y parece que lo vamos a ver todo en el 23, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, sinceramente, yo creo que era una tarea muy ambiciosa. Bueno, pues para mí lo importante será pues ver qué porcentaje de todos esos fondos somos capaces de ejecutar, ¿de acuerdo? Y para ello, pues lo más interesante sería pues que cuanto antes, bueno, como decía Santiago también, es decir, todos esos fondos lleguen a convocatorias, ¿de acuerdo? Que se cristalicen en convocatorias y que esas convocatorias pues también tengan un plazo razonable. Si son 10 días y en agosto, pues tendrá un éxito, y si son pues 3 semanas y en septiembre, pues tendrá otro éxito, ¿de acuerdo? Aunque bueno, todos estamos asumiendo que al final, pues si sale en agosto, será en agosto, y si sale en Navidades, pues saldrá en Navidades. Igual que salieron en Semana Santa y etc. Pero bueno, lo que quiero decir es que para mí lo más importante es que todo eso se vaya concretando en convocatorias, ¿de acuerdo? Nosotros desde Televés, pues sobre todo pues estamos trabajando en lo que es... nosotros tenemos una dirección estratégica, tenemos unos proyectos en los que queremos trabajar
Y la verdad es que estos fondos para nosotros ha sido una oportunidad muy interesante para acelerar esos proyectos estratégicos que teníamos en marcha, porque, bueno, esto es obvio también, es decir, si tú tienes un dinero, tienes ese dinero multiplicado por 2, pues obviamente la velocidad en la que ejecutas es más rápida, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros fue una oportunidad enorme y así lo vimos. Y de hecho, pues como os decía, pues el año pasado hicimos muchísimas expresiones de interés. Para que os hagáis una idea del trabajo que hicimos, pues no hablo de presupuesto de Televes, sino el presupuesto de todas las MDIs en las que estuvimos, pues rondaba los 13.000 millones de euros. Es decir, repito, no es presupuesto de Televes, obviamente, ¿vale? Pero en todas las MDIs en las que estuvimos involucrados. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, la apuesta de Televes, la verdad es que fue firme y decidida. Y ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Pues lo que estamos consiguiendo sobre todo pues es, bueno, a nivel regional, pues digamos, con gente, pues con la parte de política social, con la parte de salud, bueno, a través de Data Life en el hub, pues bueno, pues lo que estamos intentando es, pues en todas estas áreas en las que, bueno, nosotros tenemos interés y Galicia además es potente y se explota, o por decirlo de alguna forma, a través del hub de Data Life, en que, bueno, pues tenemos bastante buenas noticias, como adelantó Pablo. Pues, digamos, estamos usando ese camino pues, a nivel regional, pues, para, bueno, pues, entrar en desarrollar los programas que tenemos en mente. Y a nivel nacional, pues bueno, la verdad es que, como decía también Luis, bueno, pues hay convocatorias que se están dopando con estos fondos y, por tanto, pues siempre tienes más oportunidades. Otra vez es obvio, cuanta más fondos haya, pues, bueno, pues más posibilidad de financiación, y por ese lado estamos atacando también. Y bueno, desde el punto de vista de los PERTES, pues ahora mismo estamos en el PERTE de vehículo eléctrico, a ver qué tal nos va. Y bueno, y con ilusión de participar. Bueno, el PERTE de vanguardia en realidad es un programa estratégico y bueno, pues se gestionará de otra forma. Y el PERTE de cuidados, vamos a ver, ¿no? Cómo se cristaliza. Y bueno, ya os digo, resumiendo, estamos Sebastián. exactamente en dos caminos, por la empresa y por el hub de Data Life. Es decir, estáis preparando con mucha antelación para antes de que lleguen estos fondos, que al final es la reclamación que estamos haciendo todas las empresas, que esperábamos que llegasen esos fondos antes y estamos trabajando esperando a que lleguen. Pues aquí es lo que lanzamos a la Administración, que nosotros estamos trabajando nuestra parte y ahora toca a los demás también que vayan en ello. Estáis hablando del grado de dificultad para preparar las distintas convocatorias y todos los requisitos necesarios. ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros? ¿Estáis echando mano de expertos externos? ¿Lo estáis realizando desde dentro? ¿Estáis acudiendo a IGAPE para que os ayuden, a banca, a otras entidades bancarias? ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros? Decías, a base de mucho trabajo interno también, decías, Pablo. Sí, nosotros tenemos en concreto una persona dedicada a este tipo de acciones, ¿no? a la búsqueda y ejecución de ayudas, de formar parte de consorcios en búsqueda de fondos, pero sí es cierto que la complejidad de estos fondos hacen también que tengamos que salir fuera a ayudarnos, ya sea con la parte pública, digamos, ¿no? O puede ser IGAPE o incluso con GAIN, poder por lo menos comentar cosas que al final desde el lado público siempre llega un poquito más de información, y es básicamente como lo estamos haciendo. ¿Con alguna empresa externa también dedicada? Sí, se ocupa más de este tipo de subvenciones, de ayudas y demás. Sí. Muy bien. Es que es la única forma. Es la forma. Si no, es imposible. Sobre todo por el poco tiempo que tienes y por la complejidad
en el desglose de todas las necesidades de... Incluso en algunas de las convocatorias, porque hablábamos que algunas de las convocatorias son convocatorias más sencillas, que a lo mejor igual se pueden desarrollar desde dentro o necesitamos ayuda externa hasta para convocatorias más simples, pues para el kit digital, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que muchas de estas ayudas, como decíamos antes, están dirigidas o se espera que los beneficiarios sean pymes, incluso, bueno, esto que acabas de comentar, micropymes, Sí. y, o sea, empresas de 3 a 10 empleados. Sí. Es difícil que en ese tipo de empresas haya gente especialista internamente, ya no digo especialista, pero o sea, que incluso tengas Tenga el tiempo. O con el tiempo para... Sí, o sea, no queda otra que apoyarse en agentes externos para esto. Lo que estáis haciendo vosotros, lo que pueden hacer otro tipo de entidades, bueno, más especializadas en el manejo de este tipo de ayudas, de fondos. Es cierto que hay algunas que son, bueno, o sea, digamos, en una liga están los grandes proyectos, ¿no?, que son convocatorias competitivas, en otra liga más sencilla, pero aún así, bueno, que requiere, digamos, de su conocimiento y demás, pues están otro tipo de ayudas, pues como el kit digital, etcétera, donde además ya hay como una especie también de red de agentes intermedios que ayudan a hacer todo eso. O sea, eso creemos que es fundamental, ¿no? O sea, nosotros mismos, como centro tecnológico, internamente, tenemos, pues lógicamente, un equipo especialista en temas de financiación pública, desde siempre, ¿no? Bueno, pues ahora, digamos, con mucho más trabajo, sí, reforzado también, precisamente para estar atentos a todo esto que comentábamos antes, ¿no? Es una avalancha realmente de cosas. Si veis, o sea, no es que no haya información, o sea, sí que la hay. En la web, por ejemplo, de Moncloa hay un apartado específico sobre el plan de recuperación, ¿vale? Pero te vas ahí y ves una hoja Excel colgada con lo que hay para el segundo semestre de 2022. Ojo, estoy diciendo solo segundo semestre. Hay, así a ojo, más de 200 convocatorias pendientes de salir ahora. Y algunas de ellas todavía pendientes de tramitar, lo que son órdenes de bases, etcétera. O sea, estamos hablando, lógicamente, de cosas que cubren un montón de sectores, desde ministerios diferentes, pero bueno, es un entorno muy, muy complicado. Luego, dentro de toda esta complejidad está también el entender, por ejemplo, cuáles son las características específicas de cada tipo de proyecto. Bueno, aquí se ha hablado, por ejemplo, del PERTEBEC, ¿no?, que era uno, pues, que ponía unas condiciones muy específicas por tipología de socios, por, bueno, intensidades de financiación, bueno, tipo de actividades que son financiables, las que no. Todo esto es complejo de entender también. Entonces, a lo mejor, pues, te puedes encontrar con que le has dedicado tiempo a una posible convocatoria, a solicitar un proyecto, y luego te das cuenta de que lo que querías hacer realmente no encaja. Entonces, es muy importante hablar con quienes conozcan ese tipo de convocatorias y lo más rápido posible saber si valen para ti o no. Luego está el tema de también una dificultad añadida, ¿no?, que a lo mejor encaja, pero hay que tener en cuenta que, bueno, pues estos fondos Next Generation están sujetos, pues, a todo el marco europeo, ¿no?, de ayudas, y lógicamente, pues, están los límites de las ayudas de Estado que no se pueden superar, salvo alguna excepción, pero eso va a través de los proyectos IPCI, ¿no?, que también se mencionaron antes. Entonces, ahí está todo regulado en función del tipo de actividad que sea financiable. Lógicamente, tienen más intensidad de ayuda a fondo perdido las cosas más cercanas a la investigación, desarrollo. Luego, si te vas hacia la innovación, ya bajas un poquito. Si te vas simplemente a temas de inversiones, pues ya las ayudas a fondo perdido, o sea, inversiones me refiero a temas de capital, de infraestructura, etcétera, pues bueno, te vas a intensidades de ayuda mucho más pequeñas. Entonces, eso también es muy importante conocerlo, y no siempre es sencillo porque, te digo, estamos hablando de muchos instrumentos diferentes, y ahí hay una complejidad grande. Entonces, para superar esa barrera, pues sí que es necesaria, pues, esa red, podríamos decir, de agentes intermedios que ayude a entender todo eso y a allanar el camino para solicitar los fondos. Sebastián, vosotros en Televes estáis también echando mano de empresas externas, de colaboradores, también con el resto de las empresas, porque al final también la colaboración que estáis estableciendo entre empresas y entidades es algo positivo que se saca también de esta situación. De hecho, sobre todo las empresas más pequeñas, medianas, acuden a nosotros, ¿no?, para, bueno, preguntar, entender ciertas cosas de, pues, nuevas convocatorias que van a salir y demás. Sí, sí.
Sebastián. Sí, correcto, ¿no? Yo creo que algo que es fundamental de estas ayudas es la cooperación también, ¿no? Es decir, el trabajar de forma conjunta para sacar adelante propuestas. Y como decíais, es un entorno muy, muy, muy complejo y por tanto cualquier ayuda es poca. Es decir, como comentaba antes, pues bueno, es decir, la parte más pública, pues IGAPE o GAIN. Pero bueno, la parte privada nosotros, pues además tenemos un grupo que específicamente se dedica a analizar estas convocatorias, pero también, bueno, utilizamos a DataLife, al Hub, que nos ayuda mucho también para entender las distintas oportunidades, en Ametic también, trabajamos con ellos. Y bueno, luego hay consultoras, cuando son proyectos muy, muy grandes, pues bueno, siempre pues ahí hay consultoras bueno, que también te ayudan a, digamos, bueno, a desbrozar el camino. Y todos son pocos. ¿Qué podemos hacer a la Administración, por ejemplo? Yo creo que ya ha estado de relieve, ya hemos hablado qué es lo que demandamos a la Administración. ¿Demandaríais algo más al resto de las empresas o a vuestro propio sector? ¿Qué pediríais? ¿Qué más se podría hacer? ¿Lo estáis haciendo? Sí, seguimos el orden, Pablo. Yo creo que es muy importante lo que acaba de mencionar Sebastián, ¿no? Es decir, yo creo que si hay una cosa que ha hecho o que ha cambiado bastante las reglas del juego con estas ayudas ha sido la colaboración. Que yo creo que en Galicia teníamos una deuda pendiente con la colaboración, ¿no? Es decir, yo creo que desgraciadamente hemos trabajado demasiado tiempo, quizás no colaborando todo lo que deberíamos y con... Bueno, es barrer un poco para casa, pero bueno, tengo que decirlo. Es decir, al final, con la aparición de entornos o de organizaciones como DataLife, donde lo que se busca es poner en un mismo plano a universidades, centros tecnológicos, empresas, incluso la parte pública, creo que ayudan mucho a fomentar este tipo de acciones, ¿no? Yo mismo tengo que decir que me sorprendí con... Es decir, obviamente me metí en esto sabiendo dónde me metía, pero ha superado mis expectativas respecto a que hemos sido capaces de movilizar a muchos agentes que yo creo que no lo hubiesen hecho si no hubiésemos... Alguien que fuese el que sí, tiraba. sí, porque te das cuenta que incluso que surgen proyectos que desconocías, que, joder, pues yo esto lo llevo haciendo 2 años, joder, pues mira, esto me viene perfecto para tal, o oye... A lo mejor estaba al lado, y estaban ahí al lado. O entornos como Gradiant, que están haciendo trabajos espectaculares que no sabes que se están haciendo en Galicia y que de repente ves que son asumibles para tu entorno industrial, porque estás haciendo o buscando una solución que se asemeja a... De hecho, bueno, hemos tenido la suerte y estamos teniendo la suerte de colaborar con Gradiant en proyectos un poco más novedosos. Bueno, es decir, creo que todo esto es gracias a la empuje de colaborar y de trabajar todos en un mismo plano, ¿no? Pues sí. Entonces, para mí ese punto es importante. Y respecto a qué pediría, pues que en el futuro sigan contando con las empresas para formalizar estas ayudas. Sé que es complicado, pero es decir, si al final nosotros o parte somos los que vamos a recibir las ayudas, que por lo menos nos pregunten, ¿no? Antes de... qué es lo que está pasando, ¿no? Para que no se den situaciones como las que se han dado con los 2020 en Galicia, que siendo un éxito se han ejecutado el 30% de todo el presupuesto que había, ¿no? Es decir, creo que no tiene ningún sentido que desde cualquier organismo público se incentive pues el conocimiento, la investigación, la industrialización o cualquier ámbito relacionado con el tejido industrial y que de todo el capital que se moviliza solo se ejecuta un 30%. Hay un 70% que hemos perdido. ¿Por qué no han contado? Bueno, porque las situaciones, porque las características de las ayudas son complejas, porque al final cuando te aplicas a estas ayudas, pues hay que ser muy riguroso en la parte administrativa, con lo cual pierdes más tiempo en lo administrativo que en el fondo de la ayuda.
bueno, también tenemos un problema, yo creo que de búsqueda de... Al final queremos intentar engañar, entre comillas, ¿no? Buscando esa ayuda para hacer otra cosa, entonces eso implica que nos pone muchas más trabas. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser mucho más transparente, hay que, si queremos que esto funcione, tenemos que empujar todos en el mismo sentido. Ese sentido es el de mejorar la industrialización, mejorar el talento en Galicia, la investigación. O sea, creo que tenemos una oportunidad muy importante de cambiar Galicia sobre todo desde, en este caso preguntaba el sector, desde creo que el sector bio en Galicia, y cuando digo bio no digo solo biotecnología, sino que es todo el plano que definimos en Galicia o desde Atalife como bioregión, que es todo aquello que requiere de un ser vivo para formar industria, ¿no? Es decir, desde el mar, forestal, acuicultura, es decir, todo el sector primario de Galicia es una oportunidad respecto a Europa para hacer esto mucho mejor, ¿no? De hecho, así nos lo han hecho ver desde Europa, dándonos esa ayuda a través de Atalife para ayudar a estas empresas a digitalizarse, ¿no? Creo que continuéis haciendo lo que estáis haciendo hasta ahora. Exacto. Pues sí. Sí. Luis. Pues bueno, por mi parte, yo creo que poco nuevo sobre lo que ya hemos dicho aquí. Respecto a la administración, pues bueno, pedirles que cumplan los plazos lo mejor posible. Ya sabemos que es muy complicado, ¿no?, movilizar todo esto, toda esta dimensión con esta diversidad de instrumentos en este tiempo. Además tenemos muy poquito tiempo para adjudicar, ¿no?, estos fondos. Por eso pedirle cumplimiento de plazos, agilidad, que los criterios sean lo más claros posible, transparencia también en todos los procesos. Y respecto a las empresas, bueno, yo creo que lo más importante de verdad es entender esto como ese momento de oportunidad para cambiar de verdad las cosas. O sea, no solo pensemos en esto como un colchón para tirar 3-4 años, eso sí que sería tirar por la borda toda esta oportunidad, sino pensar en, o sea, sacar del cajón los que ya los tuviesen y los que no, trazar esos proyectos estratégicos de cara a futuro, es decir, pensar en dónde queréis estar como organizaciones, como empresas, en los próximos 6-7 años. Es decir, pensemos que ahora viene pues, este momento, digamos, esta lluvia, puede ser más gruesa o más fina, ¿no?, como estamos viendo, de dinero europeo para cambiar las cosas. Bueno, a partir de 2026 no sabemos qué va a pasar, ¿vale? Entonces, es mejor que estemos muy bien preparados para que a partir de ese momento seamos capaces de vivir por nosotros mismos. Pues no estemos esperando en cuando llegue la siguiente ronda de ayudas europeas. No, ¿vale? porque además se cuela cualquier imprevisto como de los que tenemos ahora entre manos y nos da un bofetón que, como no estemos mínimamente preparados, allá vamos. Eso es. Y bueno, luego por dar esto ya lo catalogaría casi como consejo, ¿no?, una cosa muy concreta, es que para los que consigáis captar estos fondos, pues también que no olvidéis que hay que ser muy rigurosos con la ejecución de los mismos. Pablo lo comentaba ahora, ¿no?, que cada vez lo pone más difícil y de verdad, o sea, poner todos los mecanismos internos a vuestro alcance para garantizar que la ejecución es lo más rigurosa posible, porque en el futuro, seguro que habrá duras auditorías europeas para comprobar que todos estos fondos se han gastado para lo que tenían que gastarse y no para ser ese colchón que nos permitiese sobrevivir, ¿vale? Sí, para realizar una verdadera transformación, que es lo que al final nos exige Europa. Eso es, o sea, no solo hacerlo bien, sino que, bueno, que quede constancia de que se ha hecho bien. Sí. Eso es muy importante. Pues sí. Sobre todo que yo creo que es importante para nosotros, es decir, y al margen de lo que exige Europa, hacerlo internamente, que es para ti. Es un tema para nosotros, es decir, es la oportunidad que tenemos para hacer cambiar esto, Pues o por lo menos tener un buen empujón, ¿no? Y creo que Galicia tiene mucho que decir en este momento. Pues sí. Sebastián, si te parece, cerramos contigo, que estamos ya encima de tiempo. Cerramos muy brevemente. Pues yo creo que para mí lo importante, lo que pediría a las empresas
mejorar en el ámbito de la cooperación. Es decir, al final si queremos transformar la economía, es decir, tenemos que trabajar en cooperación, ¿no? Entonces, yo lo que pediría a las empresas es mayor cooperación. ¿Y qué es lo que pediría a los gobiernos? Pues que favorezcan esa cooperación. Es decir, por ejemplo, como decía antes, pues los Digital Innovation Hubs, que son entornos donde se puede colaborar, facilitan la cooperación entre empresas, pues son, bueno, pues son soluciones que son muy interesantes y que, por tanto, yo pediría que se apoyaran más de lo que se está haciendo, porque favorecen ese marco de cooperación y esa cooperación al final va a resultar en una transformación de la economía, porque es la única forma. Nada más. Gracias, para cerrarlo ya. No tenemos tiempo para preguntas, pero yo creo que lo que sí podríamos hacer es volver a convocar otro tipo de encuentro de este tipo para ver en qué punto se encuentran, y ahí sí, de verdad que vamos a procurar que los participantes, los asistentes, que podáis hacer algún tipo de pregunta. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí con nosotros, por ayudarnos con vuestro tiempo, con vuestra experiencia. Gracias a los que estáis en remoto, tanto a los invitados como a los participantes, y muchísimas gracias. Nos vemos aquí en el Círculo de Empresarios de Galicia en próximas actividades, que son muchas y variadas. Muchas gracias. Se queda corto, ¿eh? Se queda corto en el tiempo, sobre todo por la gente que pregunten. Al final, bueno, ahora no dejamos tiempo, pero... Sí, lo van a ver aquí ya. Pues encantada que...